Hola, continuamos en la fiesta de la poesía con un invitado que me place mucho presentar, puesto que somos colegas de la misma universidad y me encanta el tema del que viene a hablarnos en esta novena fiesta de la poesía. Se trata de una persona cuyo oficio, voy a atreverme primero a presentarlo de esta manera, él después me corregirá si lo estoy haciendo en forma inadecuada, pero se trata de uno de esos oficios del arte que están detrás, como tras bambalinas. Son supremamente importantes porque hay veces ayudan a dar el primer paso a otras personas que van a ser más protagonistas que el propio personaje. Y suelen ser mentes que yo puedo denominar incluso mentes maestras que están urdiendo cómo es la mejor manera de hacer que algunos autores o algunos eventos lleguen a la luz. En este caso se trata de un editor y hoy la charla de Esteban Incapié es justamente alrededor de esto, que es el editor como mediador de poesía y de arte en su función estética y social. Esteban Incapié Barrera, nacido en Bogotá en 1974, cursó la carrera de estudios literarios en la Universidad Nacional de Colombia, es director de la editorial Babilonia, creó el curso Introducción a la Edición Literaria en la Universidad de los Andes, es cofundador de la revista de cuento Aceite de Perro, profesor ocasional de la maestría en escrituras creativas y del pregrado de literatura de la Universidad Nacional de Colombia, de la materia procesos editoriales. Algunos de sus textos han sido publicados en la revista Fénix, Letralia, Tierra de Letras, La Esquina Rota y algunas antologías. La colección Poesía, Lira Tinta y los fanzines de poesía son algunas de las líneas de edición que cubren el género poético. Esteban, es un gusto que hayas aceptado esta invitación y tenerte nuevamente entre nosotros. La fiesta es un espacio también para ti y para tus buenas ideas que has tenido siempre como mediador cultural y de poesía. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mónica, y a todos los amigos, a Jaime, a la audiencia, a la virtual, a los internautas, por supuesto a los amigos de Villa de Leyva, que pueden escucharnos y vernos en este momento y más adelante. Muy grato que me saludes así con esta presentación. En efecto, la edición pues, es un oficio tras bambalinas, como muchos otros oficios de la creación, pues en el cine, en la industria cultural, en la gestión, en el teatro, bueno, etcétera. Y digamos, el título de esta breve charla, digamos, el editor como mediador de poesía y de arte en su función estética y social, pues no quiere ser pretencioso, pero sí de alguna manera anunciar el editor estando tras bambalinas, pues ha sido el responsable, el culpable, el mediador, como lo dice el título de la charla, de distintos procesos de interculturalidad. Es decir, de llevar contenidos literarios, contenidos creativos de un lado a otro a través pues, del papel y hoy en día de las plataformas nuevas, ¿no? Las plataformas virtuales e incluso atrevería a pensar que el evento poético, la creación poética, ya en estas instancias puede estar en la virtualidad, ¿no? Es decir, ya pues se está hablando de literatura transmedia y por qué no de poesía performática y transmediática. Entonces también el editor en estos tiempos viene siendo un mediador y un cultor y un realizador de nuevas tecnologías. Pero pues tenemos que remontarnos de pronto como a inicios, pues desde que se comenzaron a hacer grabaciones o grabados, para ser más exactos, de reproducciones, por ejemplo, de los rapsodas, ¿no? Entonces, los sopistas, pues por allá, pues en la época clásica greco-romana, bueno, también en el imperio egipcio, también en las dinastías chinas, pues comenzaron a hacer registros de los eventos, no solamente poéticos, sino literarios, líricos, a través de las distintas formas que luego, pues diría Benjamin, de reproducibilidad técnica. Es decir, de comenzar a ser masivo la creación literaria o para pues, nuestra
charla, el evento poético, la creación poética. O sea, sin duda, pues eso lo inmersa en un proceso social, ¿no? Pues lo que quiere desde el inicio, desde el oficio de la edición, es que los textos y las obras poéticas o las obras creativas pues lleguen mucho más allá. Es decir, que si uno lo mira desde la concepción política y social, todos estos rangos y conceptos de aristocráticos o burgueses, pues venían siendo transgredidos desde mucho antes por la labor editorial, sin ser pretenciosos, pues. Pero definitivamente sí, la labor editorial viene con una función social que significa que el conocimiento y la creatividad llegue a otros. Es decir, que haya de alguna manera una democracia. Pues por supuesto que hay unos procesos de elitización de la cultura que en distintas partes del mundo, pues más allá de la creación de la imprenta en 1440, pues también se depositaron, digamos, en algunos circuitos. Pero siempre hay un devenir de esos procesos de función social y de democratización que vuelven a llevar el conocimiento a otros estadios de población. Todo lo que llamamos el siglo de oro, que también se conoció más adelante pues, en distintas latitudes como el Renacimiento, el Barroco, etcétera, y que si bien fueron no solamente transgrediendo, como decía, instancia de popularidad, o más bien de segregación para hacerlas populares, también rompieron las barreras geográficas, ¿no? Entonces, pues los libros o las copias, los famosos códices que venían pues, desde la antigüedad y que también se registraron, pues por ejemplo, la poesía de un grande americano como Netzahualcoyotl, pues fue a otras latitudes, ¿no? Claro, pues de todas formas hay siempre unas versiones, ¿no? El editor de alguna manera, como el traductor, pues es un oficio, digamos, de cierta responsabilidad y de irresponsabilidad porque suele tener versiones, ¿no? Entonces, en el caso de Nezahualcóyotl, pues estaba mediado por la Iglesia Católica, por supuesto. Entonces, no le quedó al mundo todos los valores del náhuatl, ¿no? Pero definitivamente sí, por lo menos, cabe resaltar que los procesos editoriales, eso que podemos llamar como estética y función social, pues algo queda, ¿no? Y mucho de eso queda todavía. Y para los investigadores, que pues son unos aliados y por supuesto colegas del sector editorial, pues también les queda pues unas fuentes de trabajo bien importantes para actualizar, para revisar y para compartir con los públicos lectores. No, la idea no es dar en esa charla pues, un panorama histórico, meramente yo también quisiera como que habláramos un poco de la contemporaneidad. Hay casos pues como de editores muy grandes como en España, Barral, Tusquets, que pues promovieron la poesía a distintas latitudes. Bueno, los procesos editoriales que rompieron barreras, como lo dije anteriormente, y que llevaron la poesía rusa a pues a este continente, que la trajeron, la poesía oriental. Un caso muy bello ya del siglo XX en Estados Unidos es el poeta Ferlinghetti, pues que además se sometió a un juicio, pues, por defender la obra poética de Allen Ginsberg, de su amigo, pues que fue censurado por instancias conservadoras de la época, ¿no? Estamos hablando de la generación Beat, que fue muy señalada entre los años 50 y 60, y pues que un caso famoso fue esta condena, ese juicio que le hicieron a Ginsberg, en donde Ferlinghetti también se vio comprometido y vinculado, pero pues es uno de los casos, digamos, más revolucionarios del siglo XX, que rompió pues barreras de tendencia conservadora para llevar obras de distintas geografías norteamericanas y francesas pues al mundo, que hoy en día pues conocemos, también editor de Kerouac, también editor de Allen Ginsberg y de varios de los de su generación. Por cierto, pues también editor contemporáneo, él falleció hace algunos años, pero contemporáneo que llevó el rap, por ejemplo, a la poesía, al papel, pues al papel impreso. Y muchos de las labores del siglo XX, que ustedes recuerdan, cantantes que comenzaron a publicar, bueno, cantantes que comenzaron a publicar de nuevo, porque recordemos que la canción era un género poético desde hace siglos anteriores. Pero pues recordamos también a Bob Dylan, actualmente recordamos a Leonard Cohen, al mismo Jim Morrison, pues que llevaron su obra poética al papel y canciones leídas como poemas también, entonces, vueltas al género poético a través de la canción. Que ha sido cuestionado y pues no me parece negativo que se cuestione, pues siempre es importante revisar
las condiciones y los valores, digamos, las instancias estéticas o las propuestas estéticas nuevas, pero pues yo sí estoy muy a favor de que se popularice la poesía, que la poesía llegue a todas las instancias más masivas, pues. Le recomiendo mucho, por ejemplo, un rapero que, pues, para la gente joven que está escuchando, que tiene unos poemas muy bellos, que se llama Tupac Shakur, y también tiene un libro que traducido al español es como la rosa que crece entre la grieta, y que pues es mucho del espíritu rap. Y bueno, pues hay montones de casos a nivel editorial. Pues yo quiero, pues sin alargarnos mucho, porque tampoco hay mucho tiempo, contarles un poco de lo que ha sido la historia editorial en la poesía de Babilonia. Pues bueno, todos conocen, infortunadamente, el libro de Opio en las Nubes. Ya no está en el catálogo, pero sigue estando pues como en la historia bibliográfica de Babilonia. Rafael Chaparro alcanzó a depositar un par de poemas en esta novela, pero también tiene poemas en otras ediciones que han salido. Voy a leer algo que novedoso, es muy breve, es un poema breve que se llama Kilómetro 20, de Rafael Chaparro Madiel. Highway, mi amor, encendiste la máquina de hacer los días y no sé cómo pararla. He intentado con los silencios, con los ruidos, con las palabras, con la lluvia, con la llave número 13. Highway, mi amor, encendiste la máquina de hacer los días y no sé cómo pararla. Highway, mi amor, prefiero las máquinas de hacer pájaros. Bueno, eso es como para dar una mención a uno de los escritores que a través de la narrativa, pero este es un poema que en su novela Opio en las Nubes, que pues tuve la fortuna de publicar como el primer libro pues, que publicamos. Abrimos la colección de poesía, que les cuento, tiene un erizo, si alcanzan a ver, es un erizo, este es un libro de un autor bogotano que se llama Fausto Marcelo Ávila, Pequeño Dios de la Muerte. El erizo es un poco obedeciendo a esa tendencia que también señaló Opio en las Nubes, y es esa búsqueda por la transgresión también para llegar como a públicos más jóvenes o públicos más inquietos. De alguna manera, por decirlo, por ubicarlo como en una línea un poco como entre lo punk, entre lo marginal, entre lo suburbano. Y bueno, también les voy a leer un poema muy breve de Fausto Ávila para que pues, tengan una idea de cómo es. Bueno, voy a leerles dos de Fausto. Los amigos de la infancia, sus voces lejanas, piadoso invento de la soledad. Ese es un poema breve. Otro poema. Hoy, de morir un poco más, de observarme desde mi calabozo, hoy es un buen día para escribir epitafios. Bueno, es un libro que le hace mucho, que da cuenta pues de su título, Pequeño Dios de la Muerte, pues que también tiene que ver con temas a veces no muy tocados, pues como el enamoramiento a la muerte. Bueno, pues Silva también lo tocó, pero pues digamos contemporáneamente no más. Hay un libro que abrió la colección Lira Tinta, que se abrió con esta escritora bielorrusa, Natalia Litvinova. Ya es otra colección, ahí se alcanza a ver, creo que el loguito, Lira Tinta. Esta es la carátula de Paria, que es el libro de Natalia Litvinova. Natalia, pues siendo bielorrusa y radicada en Argentina, tiene pues poemas muy ligados pues, a su herencia rusa. Y pues chévere, pues voy a leerle uno que se llama Mis siglos rotos. Mi siglo, mi bestia, ¿quién podría mirarte a lo lejos? Mas tu espina dorsal estará rota. Siglo mío, hermoso e infame. Es un epígrafe de Osip Mandelstam. Sé que en este siglo ya no vale la pena morir. Entre tantas cosas muertas hermosísimas. Sé que los juramentos son en vano y las imágenes santas un techo para este cielo. Sé que nos abrazamos para apagar el cuerpo ante la eternidad de una guerra. La culpa no viene sola, la buscamos pobre y la hacemos rica. Sé que no hemos sido todavía, que el mejor fracaso no es el que dejemos. Señor, para ser tu hija me faltan 1000 años de risa, pero no dejes que me dejes sola. Bueno, pues Natalia también tiene una referencia constantemente en su libro, muy ligada, pues Bielorrusia tiene una frontera con Chernobyl, y ella me contaba que eso la marcó mucho, pues porque vivió el desastre de Chernobyl de pequeña. Entonces, pues tiene como esa visión, digamos, del desierto en el alma, de lo que se va muriendo, digamos, prematuramente, y pues sus poemas dan cuenta de eso. En esa colección también salió el libro del bogotano David Jesús Reynoso, Miscelánea, que también se lo recomiendo mucho. Pues no les voy a leer sino otro poema más de él, y les muestro la carátula.
Las bicicletas. Pocos hablan de las bicicletas. Se sabe de su hueco esqueleto, de sus piernas redondas. Nadie ha hecho un estudio de sus rasgos psicológicos. Las bicicletas tienen afán en los tenedores, angustia contenida en las cadenas. Parecen esqueletos de viudas que huyen a ninguna parte. Mueren de tristeza bajo las escaleras o depósitos. Mueren de sed en terrazas y balcones. Y se despiden en las palmas abiertas del ayer. Las bicicletas quieren vendarnos los ojos y recordarnos que allá afuera está la vida. Esperan a que alguien descubra su corazón desterrado en los pedales. Esperan mientras los caminos se arrojan a sus pies. De David Reynoso de Jesús. Y bueno, como les decía aquí, pues está un libro de Fabio Andrés Delgado, también otro poeta de Soacha, Lógicas Vitales. Y pues digamos, esa es una muestra de lo que hemos sacado en poesía. Viene en camino un fanzine de una poeta antioqueña, Patti David, también una antología en la colección fanzine de poesía, de poemas dedicados al rock, un poco pues en consecuencia o en coherencia con esto que menciono, pues, a Babilonia en general, y Mónica conoce algo de la historia de Babilonia, pues le ha gustado públicos de pronto no cautivos por la literatura a nivel como convencional. Entonces también pues nuestros temas han sido el rock, la música popular, el lenguaje muy ágil, como mencionaba antes, cosas un poco ligadas como al punk, al rock, a lo suburbano, a lo marginal. Y bueno, digamos, la idea no es tampoco contarles toda la historia de Babilonia, es una muestra de lo que se da acá sobre el tema de la edición. No sé si Mónica quiere de pronto como conversar, hacer una pregunta, un par de preguntas de la experiencia como editor de literatura y de poesía, pero pues les cuento que básicamente con colegas hemos estado muy atentos a ampliar como los espectros de la poesía a que lleguen a otros públicos. Hemos tenido algunos experimentos de la traducción de otros autores. Bueno, Natalia es bielorrusa, pero escribe en español, porque pues ya lleva mucho tiempo viviendo en Argentina. Pero pues también hemos estado mirando otras posibilidades poéticas. El autor que les mencioné, Tupac Shakur, pues por temas de derechos de autor, no es tan fácil, no es tan rápido de traerlo a una edición colombiana, pero uno de los autores que me gustaría mucho editar, sobre todo por lo que comentaba, como las temáticas relacionadas con el rap, con el punk, con el rock. Incluso, pues, celebro mucho libros que están saliendo ahora dedicados a la salsa, al bolero. El poeta Darío Jaramillo, por cierto, tiene una antología de boleros y tangos presentados como poemas, ¿no? Volviendo pues al tema de la canción como forma poética, pues está ya en una edición de pretextos, un volumen bastante interesante. Bueno, pues es algo de que les puedo contar sobre el tema del editor como mediador de poesía y del arte como función estética y social. Hay mucha bibliografía, les recomiendo a quien les interese. Hay una colección que se llama Libros sobre Libros del Fondo de Cultura Económica, en donde se puede vislumbrar muy ampliamente la labor editorial, desde el mercadeo, desde el oficio de la corrección, desde la gerencia editorial, desde la distribución, la comercialización. Pues es toda una escuela que vale la pena, digamos, como revisar para quienes les interese la labor editorial. Y por supuesto hay montones de referencias bibliográficas sobre la corrección, sobre la edición, autores, editores que, pues como André Chifrin, que tiene un libro que se llama Los demasiados libros. Pero bueno, el tema de la edición es muy amplio, como se imaginarán, pero lo vamos a abarcar ahorita, totalmente. Esteban, pues muchísimas gracias por lo que nos cuentas. Yo sí tendría muchas preguntas que estuve y comentarios que estuve haciendo, pero el tiempo pues nos queda como un poco reducido. Tal vez resaltar que tú nos haces notar la responsabilidad también que viene con este cargo, que pese a que está detrás del pese, es porque en ocasiones creemos que el arte es lo que se ve, lo que es lo definitivo o lo importante, pero tú nos haces ver esta responsabilidad que está detrás de la persona que está empujando también este tipo de voces que no se conocen, y que ese empujón es el que nos ha hecho encontrarnos con autores, por ejemplo, como Roberto Bolaño, que si no es por Herralde, pues no hubiéramos podido verlo, y todo lo que Herralde tuvo que ver con él para que pudiera estar ajustando también hasta sus títulos, que eran tan
rompedores que el mismo Herralde sabía que no iba a poder ser leído si no cambiaba los títulos. Entonces, gracias por mostrar también como la responsabilidad es la palabra que me queda, ¿no? De uno saber que en alguna medida está teniendo que ver con lo que luego será interpretado como estético, porque está poniendo pautas y normas sobre el valor de lo estético. Súper interesante todo lo que nos cuentas y pues la fiesta quedará contigo siempre agradecida por que nos traigas estas nuevas formas de acercarnos a lo poético desde lo que tú estabas señalando, ¿no? Como lo alterno, lo marginal, voces que no llegan fácil. Muchas gracias y bueno, será para una siguiente oportunidad. Todas las respuestas nos quedan allí. Bueno, Mónica, pues muchas gracias a ti, a todo el equipo, a la dirección del festival y por supuesto a la bella Villa de Leyva que pronto espero visitar.